La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos, qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en la 800 de la AM, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, en tu radio. En esta noche tendremos un programa especial, debido a que el señor arzobispo no podrá atender, como es costumbre, cada miércoles su programa del Buen Pastor. Él se encuentra ahora en la Ciudad de México en una asamblea del CEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces él ha tenido que estar allá, una asamblea que es la número 100, por cierto, una asamblea muy importante que le requería su presencia. Estarán todos los obispos de la Ciudad de México, los obispos eméritos también, tomando algunas decisiones muy importantes. Oremos entonces por nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, quien solamente por esta ocasión no nos acompañará. El próximo miércoles se retoma otra vez la programación. Guarde sus preguntas o vaya pensando qué preguntas va a hacer para el programa del Buen Pastor la siguiente semana. En esta noche los acompañaré un servidor, Javier Moriel, miembro de Comunidad Koinonia, parte también del equipo de Koinonia Radio. Sea pues bienvenido a este programa que le titulamos La Dignidad del Hombre. Y de verdad es un gozo, es un placer estar aquí para poder compartir micrófonos, compartir con ustedes, yo de este lado del micrófono, usted del otro lado de su radio o de su monitor, de su computadora. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? Pues mire, le anticipo que vamos a hablar de las virtudes. Mucho se ha hablado tal vez del tema de las virtudes, lo vamos a ver desde el aspecto católico, por supuesto, cristiano. Y estaba pensando yo, cuando preparaba el tema de hoy, que mucho hablamos a veces del pecado, ¿verdad? Hablamos mucho de esas carencias que tenemos, esas limitaciones en nuestra vida cristiana, pero también es bueno hablar de las virtudes. Entonces vamos a hacer una mezcla, vamos a hablar de lo que nos puede acercar más a tener una experiencia de vida cristiana saludable, una experiencia de vida cristiana sana, una experiencia de vida cristiana al estilo de Jesús, y esto es conociendo un poco más las virtudes. Vamos a ver qué son las virtudes, cuántos tipos de virtudes hay, pero sobre todo vamos a ver las virtudes como camino para vivir cerca de Dios y cumplir con nuestra misión aquí en la tierra, ya que cada uno de nosotros tenemos ese compromiso, ¿verdad? Esa misión de evangelizar. Ya nos lo dice Jesús en Mateo 28, en Marcos 16, 15, y también es una invitación a todos los que somos bautizados, pues a hacer testimonio, a hacer luz de la vida cristiana, a demostrarle al mundo con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, que hemos conocido a Dios. Y quien le ha conocido, dice la palabra, no puede callar. Entonces, vamos a hablar de las virtudes. Vamos a partir de la creación. El hombre fue creado por Dios. El hombre fue creado por Dios. ¿Para qué? Para vivir eternamente en amistad con Él. Para que nosotros vivamos una eterna amistad con Dios. Para eso fuimos creados. Se ha distorsionado, hemos ido por otros caminos, pero la realidad es que fuimos creados para vivir en amistad con el Señor. Por lo tanto, y decíamos a vivir eternamente en amistad, por lo tanto estamos destinados, estamos llamados, estamos invitados a vivir bien para ganar la vida eterna. Y debemos de vivir cara a cara con esta vida y también con la que viene, con la eterna. Debemos entender que para alcanzar esa vida eterna, esa vida a la cual estamos llamados, a la cual estamos invitados, necesitamos la gracia que el mismo Dios nos otorga. Es muy interesante, les voy a poner un ejemplo. Esta semana pasada hablaba yo de el matrimonio a un grupo de jóvenes y veíamos que el matrimonio es un sacramento, que el matrimonio necesitamos cultivar y vivir, pero que viviendo el matrimonio la pareja se va a encontrar con dificultades, con adversidades. Estoy poniendo este ejemplo para entender un poquito lo que les hablo de la virtud. Entonces el matrimonio se va a encontrar con todas estas situaciones difíciles, problemas y todo, pero la gracia misma del sacramento es la que ayuda
a los que están casados a vivir esa realidad de lo que han adquirido, el sacramento del matrimonio. La misma gracia del sacramento los ayuda a salir adelante. Entonces, de la misma manera, nosotros para caminar, para avanzar hacia la vida eterna, necesitamos pues esta gracia que el propio Dios nos otorga, porque es Dios mismo, es el que nos da o nos regala la santidad que anhelamos. Pero como Dios, que es un caballero, mucho lo hemos escuchado tal vez, Dios no nos obliga a nada, Dios nos da una libertad y Dios respeta esa libertad. Respeta la libertad de decisión, libre albedrío, o llámele usted como quiera. Respeta que nosotros seamos libres y que nosotros decidamos lo que queremos. No nos impone, no nos amenaza, no nos castiga. Somos nosotros mismos los que a través de nuestras decisiones vamos a tener unas consecuencias, buenas o malas. Yo siempre lo digo. Entonces, así es. Alcanzar la santidad, entonces, implica una respuesta de nosotros, ya que Dios nos regala la libertad, nos otorga la libertad de decisión, de vida. Nosotros vamos a alcanzar la santidad con la respuesta que nosotros demos. La santidad, ¿qué es? Es la identificación con Cristo en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios, mediante el ejercicio precisamente de lo que vamos a hablar esta noche, mediante el ejercicio de las virtudes. Ahí va la cadenita, ¿verdad? Ejerciendo las virtudes, yo me voy a identificar con Cristo, que fue en todo igual al hombre, menos en el pecado. Entonces, Cristo era un hombre de carne y hueso, un hombre virtuoso, y yo estoy llamado a ser como Cristo. Por eso me llamo cristiano. Por eso tenemos ese nombre, mis hermanos, de cristianos, porque buscamos imitar con nuestra propia vida al mismo Jesucristo. Pero ¿qué son las virtudes? Las virtudes vienen siendo, para entenderlo, son hábitos buenos que nos van a llevar siempre a hacer el bien. Siempre. Y podemos tenerlas desde que nacemos, desde nuestro bautismo, que nos son regalados muchos dones, muchos carismas, o podemos irlas adquiriendo después. Y son las virtudes un medio muy eficaz para colaborar con Dios, pues implican lo que hablábamos ahorita, que hemos decidido libre y voluntariamente hacer el bien, es decir, cumplir con el plan de Dios. Y esto es desde pequeños, desde que nacemos, o poder ir desarrollando estas virtudes que mucho van a tener que ver con el prójimo, con el que está a mi lado. ¿Por qué? Porque tienen que ver con hacer el bien a los demás, hacerle el bien al propio planeta. Ya lo vemos, ¿verdad?, de la encíclica que acaba de salir, Laudato Si, que habla de cuidar el ambiente, que habla de cuidar el agua, que habla de cuidar la luz, que habla de cuidar la casa común, la casa donde vivimos. También de ahí parten tener virtudes, ser un virtuoso, hacer el bien, como les decía, al prójimo, pero también a nosotros mismos a través del medio ambiente. Entonces, pues ahí está la virtud. Fíjense, permite a la persona no solamente hacer el bien, no nos vamos a limitar, sino siempre a dar lo mejor de sí mismo, a dar lo mejor de sí misma. La persona debe superarse siempre como hombre y como cristiano. Siempre tenemos que estar creciendo. No podemos vivir estancados. Las virtudes nos van a ayudar a que teniéndolas, cultivándolas, adquiriéndolas, viviéndolas, desarrollándolas, podamos ir creciendo. ¿Verdad? Me viene a la mente la palabra de Dios que dice que Jesucristo crecía en edad y en inteligencia. Así nosotros también. Somos cristianos a veces de 40, 50, 30 años, no sé, y tenemos un encuentro con el Señor. Entonces somos neófitos, somos novatos, somos nuevos. Pero conforme se le da aquel seguimiento al retiro que tuvimos, al encuentro que tuvimos con el Señor, vamos adquiriendo, o vamos, mejor dicho, creciendo en virtudes. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos con los talentos que se nos han sido dados
y esconderlos y enterrarlos. Para nada. Tenemos que tener confianza en que es Dios mismo, como les decía, el que nos da las gracias necesarias para nosotros poder avanzar, poder crecer, poder ser mejores. Perdón, esto es llevar una vida virtuosa. Y no solamente en algunos dones. Por ejemplo, hay músicos virtuosos. No hablo nada más de estos talentos que se tienen. Estamos hablando sobre todo en la vida cristiana, en mi relación con Dios, en mi desarrollo con los demás, diariamente, no solamente el domingo, no, diariamente, y en mi propia realidad. En mi realidad de lo que vivo y de lo que soy. Ahí tengo que descubrir que es Dios el que me invita a que yo sea una persona que crezca en virtudes, que me supere siempre, como decíamos ahorita, como hombre y como cristiano. No puedo ser el mismo de ayer. No podemos ser los mismos. No podemos dejar que pasen 20 años y no haber dado un pasito, no haber crecido en fe, no haber crecido en virtudes, porque entonces a lo mejor estamos obstaculizando la gracia de Dios. Claro que tenemos que ser mejores cada día. Ver el ayer como algo que ya pasó, pero algo que nos sirve. Vamos a ver si alcanzamos a ver esto en un momento más. De eso estamos hablando, hermanos, de las virtudes. Una virtud que nos lleve a ser semejantes a Cristo. Ojo, no en un perfeccionismo, donde la persona elimina los defectos porque considera que no debe tener faltas. No, esto sería mucha vanidad, un mejoramiento de sí mismo. Tampoco va a ser un narcisismo de vernos bien, de que todos piensen que somos lo máximo, no. La virtud tiene que ser algo diferente, empezar por mi persona, empezar a ser mejor. Lo repito, dar lo mejor de mí mismo. Pero vamos a ir a un breve corte, queridos hermanos, y en un momento vamos a continuar. Los invito a que nos llamen si tienen algún comentario, 608-3652. En un momento regresamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Minutos. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, recordándoles por si acaban de prender su radio, acaban de encender su computadora, que en esta ocasión tenemos un programa especial. El señor arzobispo no se encuentra en la ciudad, está en la Ciudad de México atendiendo algunos asuntos en la conferencia del episcopado mexicano, por lo cual hemos tomado esta hora con mucho gusto. Estamos totalmente en vivo. Si usted tiene algún comentario, llámenos por favor al 608-3652. La próxima semana guarde sus preguntitas. La próxima semana estará ya con nosotros el señor arzobispo en su programa cotidiano El Buen Pastor. Entonces, nada más por esta ocasión tenemos esta programación especial. Y mire, estamos hablando de las virtudes. Les decía antes de irnos a corte que a veces creo yo, nos obsesionamos en las virtudes, o no, mejor dicho, no en las virtudes, sino en una vida cristiana que nos puede llevar a equivocarnos. El objetivo de tener una vida virtuosa, que nos quede claro, es llegar a ser semejantes a Cristo. Por eso somos cristianos, les decía. No es un perfeccionismo, sí hay que ir mejorando, ¿verdad? Pero Dios nos llama más que a la perfección, a la santidad. Donde la persona en este perfeccionismo va eliminando defectos porque considera que no debe tener tal o cual falla. No es en ese sentido. El sentido de perfeccionar las virtudes es crecer y es ser mejor, pero no en el sentido de que esto me hace verme mal hacia los demás, ¿verdad? Ante los demás, perdón. No estos defectos, ¿cómo es posible que yo vaya a decir tal palabra? No. Dios no me lo permita. Por poner un ejemplo. Pero cada quien va a entender lo que vive, ¿verdad? Cada quien vive su vida cristiana, cada quien vive su vida de relación con Dios y cada quien sabrá dónde debe crecer. Esto sería muy vanidoso, el pensar en que no debo de tener tal o cual falla. Sería algo que me puede llevar a equivocarme.
un mejoramiento muy vanidoso de mí mismo, les decía. Tampoco es un narcisismo de verme bien, de estar centrado nada más en mí, que todos piensen que yo soy lo máximo, que yo soy un santo, una santa, que no tengo defectos, que mi vida familiar marcha muy bien, que la relación con mis hijos marcha muy bien, que mi vida de oración está súper bien. Todo esto, pues no hay que aparentarlo, ¿verdad? Yo creo que los grandes santos que han tenido muchas virtudes lo han demostrado con la propia vida, sin pregonarlo o sin ponerse una faceta o una máscara que no les corresponde, ¿no? La virtud tiene que ser algo muy diferente. La virtud, vamos a entenderla, son hábitos operativos, es decir, hay que actuarlos, hay que operarlos. No se trata de tener buenas intenciones, porque las buenas intenciones podemos tenerlas todos. Tengo que pensar que necesito ¿qué necesito en mi vida? Necesito ser más ordenado. Pues sí, está bien, pero hay que ser más ordenado, ¿verdad? No solamente que se quede en la intención. Ay, necesito cambiar esto. Necesito cambiar lo otro. Necesito crecer en esto. Muy bien, pero hay que operarlo. Hay que hacerlo, que sea un hábito para que se convierta en esa virtud que necesitamos. Si estás pensando que tienes que ser más ordenado, pues ya no lo pienses más, sé más ordenado. Empieza a ordenar tu vida, empieza a ordenar tu entorno, empieza a ordenar tu casa, empieza a ordenar tus ideas. Entonces sí. Por ello, el hombre debe también de saber encauzar las pasiones para ser un hombre íntegro. Porque las virtudes se adquieren por medio de actos virtuosos y las pasiones que tenemos, que sentimos, nos llevan muchas veces a separarnos, ¿verdad?, de ese plan que Dios tiene de que seamos santos y de que crezcamos en virtud. Las pasiones es cuando nos dejamos llevar por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me apasiona. Pueden ser muchas cosas, podemos hablar de algo sexual, sí, pero no solamente de algo sexual, podemos hablar de un hábito malo, podemos hablar de comer de más, por ejemplo, podemos hablar de no hacer ejercicio, podemos hablar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la pereza, ¿verdad? Pues no, las virtudes crecen, se adquieren por medio de actos virtuosos. Si a mí me hace daño tomarme una cerveza porque soy alcohólico, ok, entonces no me voy a tomar esa cerveza para no caer en ocasión que me va a llevar a pecar, ¿verdad? A alcoholizarme, a perderme, a ofender, a lastimar, a dañar, qué sé yo. Entonces ahí es donde está la lucha también contra las pasiones. Ahí también crecen las virtudes. Las pasiones que no son buenas, las pasiones que nos llenan, que nos privan, que nos quitan la gracia de Dios muchas veces. Hay que aprender de cuál perfección podemos hablar, ¿verdad? Una perfección, bueno, ya decíamos, Dios nos invita a ser santos, no a ser perfectos, pero si somos perfectibles, quiere decir que nunca vamos a ser del todo perfectos. Hay que entenderlo para no confundirnos. Nunca vamos a ser del todo perfectos, pero sí podemos ir creciendo en santidad, en virtud, que esto nos irá llevando a una perfección, que la perfección se va a dar cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, ahí tenemos que ir trabajando, ¿verdad?, en ese crecimiento armónico de toda nuestra personalidad. Por eso el crecer en una virtud, van a crecer también las otras virtudes que tengamos, porque el ejercitar, el actuar en una virtud va a ser o implica también practicar otras virtudes. No tenemos nada más una sola virtud, podemos tener muchas virtudes. Por ejemplo, ¿qué podemos poner de ejemplo? Una persona que es buena, una persona que es noble, una persona que ora, que está bien en su relación con Dios y que sabe que tiene que crecer en el amor hacia los demás, va a tener otra virtud de ayudar al hambriento, de ayudar al sediento, de asistir a un curso, de apoyar en la parroquia. O sea, ya son otras cosas que están en juego cuando empieza a desarrollar esa virtud de la bonanza, de ser bueno, de ser santo, ¿verdad? Entonces ahí van. Ahora, hay que distinguir también algo aquí. Hay que distinguir algo.
hay diferencias entre virtud y los valores, ¿verdad? Ahí, volviendo al punto anterior de lo que les hablaba, de que una virtud nos va a llevar a tener otras o a desarrollar otras. Por ejemplo, el ser laborioso me va a exigir ser ordenado. Si me gusta ser laborioso, ser trabajador, me va a exigir ser ordenado, ser responsable. Si quiero crecer en la virtud de la paciencia, por ejemplo, ser más paciente, que a veces somos muy impacientes, nos dejamos llevar, gritamos, ofendemos, y hasta decimos que así somos y que así nacimos, cosas erróneas, porque no, ni somos así ni nacimos así, porque estaríamos totalmente en contra de lo que estamos viendo de crecer en virtudes, ¿verdad? Si queremos ser más pacientes, tenemos también que trabajar, por ejemplo, en la virtud de la tolerancia, en la virtud de la aceptación, en la virtud de la flexibilidad, y ya son varias virtudes que van haciendo un paquete para que una persona cristiana, que cree en Dios, que ama a Dios, que quiere ser como Dios, pues desarrolle estas virtudes. Por eso vamos a ver un poquito también diferencias entre virtud y valor. Hoy en día, por ejemplo, se admira a las personas que ganan mucho dinero, a las grandes estrellas de televisión, de los deportes, de la música, y muchas de estas personas realizan actos buenos. Actos que puede decirse que son buenos en sí mismos. Hay muchas personas muy filantrópicas, ¿verdad? Y tienen un fin bueno, a fin de cuentas, ayudar a los niños que tienen hambre en África. Muy bien, y hacen un evento, hacen un juego de fútbol, por ejemplo, y todo lo recabado se va a canalizar para ayudar a esos niños que tienen problemas. Muy bien, muy bien. Pero no podemos por esto asegurar que un jugador de fútbol, de básquetbol, un deportista, un político de fama mundial que haga este tipo de eventos, ¿verdad?, sea mejor persona que nosotros. Únicamente porque él supo meter goles y llegó a un punto en que gana muchísimo dinero, supo meter canastas, ¿verdad? No es así. Las habilidades físicas, las habilidades deportivas, las habilidades intelectuales, ciertamente son dones y hay que reconocerlos y hay que desarrollarlos, y a muchos les ha costado su esfuerzo y sacrificio, pero por sí mismas no convierten a personas en mejores personas, sino únicamente en mejores pianistas, en mejores deportistas o en mejores matemáticos. Como deportista, como pianista, como matemático, es muy bueno, es mejor que los demás. Tiene una inteligencia y un don, un talento que ha desarrollado. Muy bien, pero a veces están faltos de valores. Lo vemos en las noticias, desgraciadamente, desde política, desde deportistas, todas estas personas que han hecho obras buenas, no vamos a decir nombres, por supuesto, pero como personas luego los encuentran que hicieron esto, que pasó lo otro, que golpeó, que ya se emborrachó, que la infidelidad, cosas de estas que nos damos cuenta, aunque hicieron algo bueno, no quiere decir que son mejores personas que nosotros, porque están haciendo algo bueno, sí, pero no están creciendo en virtudes, que también pueden crecer en virtudes, que también vamos a mencionarlo. Hay artistas de talla internacional que han hecho muchísimas cosas, ¿verdad? Se me va el nombre de este joven actor que sacó la película de Little Boy, por ejemplo, Verástegui, ¿verdad? Otros más como Manuel Capetillo. Sé de un futbolista, García Aspe, que jugaba hace unos 20 años y él ayudó a construir por ahí en Guadalajara un centro de retiros enorme. Ándele, ahí ya se está canalizando, no solamente el don, se está usando el talento que se tiene, sino que se está trabajando en virtudes de apoyar a los demás, de mostrar algo mejor. Pero bueno, vamos a ir a un breve corte, queridos hermanos, y en un momentito vamos a continuar aquí en su programa La Dignidad del Hombre. Si tiene alguna llamadita, por favor, 608-3652, lo esperamos con mucho gusto, su comentario, su aportación. En un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios.
Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, aquí en su programa La Dignidad del Hombre, con un servidor, Javier Moriel. Estamos esperando también sus llamadas, sus comentarios. Estamos hablando de las virtudes. Y quiero mandar un saludo a mi esposa, Susi, que nos está escuchando ahí en casita, que seguramente está preparando la cena para cuando regresemos. Un saludo para Susi y para mi hijo que están ahí en casa. Y también quiero mandar un saludo a doña Tere y a don Bernardo, que están aquí afuera de la parroquia con el frito. Aquí están vendiendo hamburguesas y hot dogs. Les dije que les iba a poner una promoción de que las primeras 50 personas que lleguen, no es cierto, no vamos a poner ninguna promoción. Un saludo también ahí a don Bernardo y doña Tere que nos escuchan, y también a todos ustedes que nos hacen el favor de prender su radio, de apoyar esta hora de evangelización. Pues queridos hermanos, estamos hablando de las virtudes. Las virtudes, estamos hablando de que no hay que confundirlas con los talentos, que hay personas que son filantrópicas, que ayudan en alguna ocasión por ahí. Porque hay algo, siento yo que hay una chispita, una semillita, no sé cómo decirlo, para apoyar, para ayudar, pues muy bien. Pero esto no quiere decir que sean mejores o peores personas que nosotros, los cristianos, los que estamos en una lucha, los que a lo mejor no tenemos la capacidad de dar una ayuda millonaria, de dar una aportación al hospital fulano, al niño de la calle, al desamparado, al sin techo. Pues no, tal vez no. Pero sí estamos creciendo en virtudes. Crecer en virtudes, crecer en nuestra relación con Dios, es ser cada día mejores y mostrarnos hacia los demás y ver en qué podemos servirles a los demás, ¿verdad? Yo creo que es importante también que distingamos las virtudes de los valores humanos. Hay valores humanos, valores que están orientados al crecimiento personal por un convencimiento intelectual, por pura inteligencia, por lo intelectual se llega a esa determinación, ¿verdad? Pues sí. Pero sabemos que si estamos limpios, seremos mejor aceptados por los demás. Sabemos que si mantenemos ordenadas nuestras cosas, podremos encontrarlas cuando las busquemos. Hay que crecer. Los valores son bienes que la inteligencia del hombre conoce, acepta y vive como algo bueno para él como persona. Y las virtudes son acciones que nacen del corazón y que están orientadas directamente a un bien espiritual. Estas nos hacen crecer como personas a imagen de Dios, y siempre las virtudes tienen que ser así, orientadas a ayudarnos a crecer como personas siempre a imagen de Dios. Las virtudes nos llevan paso a paso a una perfección espiritual, a un crecimiento espiritual, pero les decía, la perfección va a ser al final, la perfección plena. Pues disponen las virtudes de nuestras potencias, todas nuestras cualidades, nuestra personalidad entera, para estar en armonía con el plan de Dios. Orientan también toda nuestra persona, no solo nuestros actos hacia el bien. Para entender mejor la diferencia entre virtud y valor, vamos a analizar cómo cambia un valor de acuerdo con las circunstancias que lo rodean, y son diferentes. Una persona, por ejemplo, disculpen por el ejemplo, ¿verdad? Una persona que cuida a su tía enferma, lo podemos ver como algo muy valioso, pero la está cuidando porque quiere su herencia. Ahí ya pierde el sentido, todo el sacrificio, todo el desvelo, que a veces hasta tal vez será de mala gana, ¿verdad? Una persona que cuida a su tía enferma porque le cae muy bien, pues ahí hay algo, me cae bien, no cuido a todos los enfermos, cuido solamente al que me cae bien, a la que me cae bien. Pero hay personas que están siempre dispuestas a cuidar a cualquier enfermo, aún sin conocerlo, por amor a Dios y por amor a los hombres. Y esto lo hemos encontrado en la vida, en el testimonio de muchas santas, ¿verdad? Santa Teresa de Calcuta, que era la que andaba ahí, y todas sus hermanitas que se quedaron, ¿verdad? Que quedan vivas. Pues ella que andaba ahí con el leproso, con el pobre, con el enfermo de sida, con el hambriento, con el llagado. No decía, sí, no. Este es de la colonia fulana, sí, porque a lo mejor ahí me van a dar algo, o no. Lo hacía sin conocerlo, sin saber nada. Y no le interesaba esto, lo que le interesaba era amar a Dios a través de ese enfermo, de esa enferma. Entonces, ahí está la diferencia entre un valor y una virtud.
Aunque la acción es la misma, pues en los 3 casos que acabamos de ver, ¿verdad? Solamente la tercera es una virtud porque es habitual y permanente. Lo demás no, lo demás está condicionado. Uno por recibir una herencia y el otro porque es alguien que me cae bien. En los otros 2 casos siempre la persona vive el valor del servicio. Sí, pero en el tercero la persona tiene la virtud del servicio. Espero que nos haya quedado claro. Las habilidades están orientadas a hacer el bien, a hacer algo específico, nos hacen ser mejores en algo, pero no mejores como personas. Estas son habilidades nada más. Soy hábil para hacer algo. Soy hábil, por ejemplo, para cobrar muy rápido en el mercado, y eso me hace que los otros pasen rápido, sí, pero a lo mejor no soy buena persona. Saliendo de mi trabajo hago cosas negativas o no sé. Los valores humanos son un bien que la inteligencia humana toma como tal. En sí mismos son neutros y dependen del uso que les demos. Los valores humanos ahí están, pero van a depender del uso que les damos. Puestos en práctica, los valores nos hacen crecer como personas cuando los ponemos en práctica. Entonces ya es no solamente el conocer los valores, sino el trabajar en los valores. Y las virtudes están orientadas a cumplir el plan de Dios. Su fin siempre de la virtud va a ser siempre hacer el bien, independientemente de las circunstancias. Nos van a hacer crecer como personas, nos perfeccionan, nos santifican, nos edifican por ser algo habitual y permanente. Y esto va a redundar en la sociedad misma, en los hermanos, en los prójimos, a los que el Señor nos invita a amar como a nosotros mismos. Vamos a ver entonces los tipos de virtudes que hay y las que podemos ir adquiriendo, hermanos, o si ya las tenemos, si sabemos, si sentimos que las tenemos, pues cómo poder trabajarlas, hacerlas que vayan creciendo cada día. Hay virtudes humanas, por ejemplo. Son los rectos comportamientos según la ley natural. Perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, que ordenan nuestras pasiones, que guían nuestra conducta según la razón y la fe, y se adquieren mediante el esfuerzo humano. ¿Qué podemos tomar de ejemplos? La lealtad, por ejemplo, es una virtud humana. El orden, la diligencia, la solidaridad, pues es una virtud humana. El respeto, la gratitud y unas así como estas. Pero para alcanzar la salvación no bastan las virtudes humanas naturales. No nos basta. Para alcanzar la vida eterna no es posible sin la ayuda de Dios y sin la acción del Espíritu Santo. Por eso hay también algo que le llamamos virtudes cardinales, que esto venía en el catecismo del Padre Ripalda, un catecismo viejito, ¿verdad? Pero que tienen mucho que ver con la vida espiritual. Son las virtudes humanas más importantes. No estoy hablando de las teologales, estoy hablando de las cardinales. Y se llaman cardinales porque son como los ejes en torno a los cuales giran las demás, ¿verdad? Como los puntos cardinales, ya ve que traza una línea y traza otra, como una cruz, por así decirlo. Ahí están los puntos cardinales. Ahí se le llama también a estas virtudes cardinales, porque son esos ejes, esas líneas en las cuales giran las demás. Cardine, mis hermanos, cardine de cardinales. Cardine en latín significa el eje de la puerta, como la bisagra. Son estas virtudes la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Importantísimas virtudes las cardinales. Y yo creo que la prudencia es, al menos en mi persona, algo que si yo desarrollo como virtud me va a ayudar mucho. O sea, a veces soy muy imprudente, podemos ser imprudentes. La fortaleza, obviamente, el estar siempre fortalecidos, la justicia, el buscar siempre lo justo. Y la templanza es medirme ante las circunstancias, saber tomar decisiones tranquilo, templado. Ahí están esas 4 virtudes que son las cardinales. Virtudes cristianas también podemos encontrar, son aquellos rectos comportamientos según el ejemplo de Cristo en el Evangelio. Por ejemplo, la mansedumbre, ¿verdad? Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Por eso decimos en la letanía, haz mi corazón semejante al tuyo. Ahí está una virtud cristiana, la mansedumbre. Están las virtudes teologales, que esas vienen de Dios y no podemos decir otra cosa, por supuesto. La fe,
la esperanza y el amor, la caridad, la fe en Dios, la esperanza en Dios y el amor a Dios y a los demás, ¿verdad? Y ahorita hablaba también de las virtudes cristianas, que tiene mucho que ver con algo que se le llama también las virtudes evangélicas. Son especiales acentos del Evangelio entre muchas virtudes que practicó nuestro Señor Jesucristo y que estamos invitados también a vivir. Por ejemplo, la humildad, la castidad y la pobreza, que dicho sea de paso son virtudes que se les pide muchas veces al sacerdote. ¿Por qué? Porque él es el representante también de Cristo, ¿verdad? Entonces, la humildad, la castidad y la pobreza, pero también aplica para todos nosotros, no solamente para el sacerdote, también para nosotros. Y desgraciadamente, hermanos, viendo estas virtudes, viendo lo que es bueno, viendo lo que le agrada a Dios, viendo en lo que lo podemos crecer nosotros, también vamos a entender que todo lo contrario a una virtud es un vicio. Todo el mal hábito se convierte en vicio. Por ahí hay un libro que están dando por aquí que se llama Vicios y Virtudes, lo están llevando en la radio también. Pues sí, ¿verdad? Todo lo que no es bueno, todo lo que hemos venido planteando, en lo que puedo crecer, en lo que puedo amar, en lo que puedo mejorar, en lo que puedo ser mejor, no solamente quedarme en el plan muy humano, sino crecer al plano espiritual. Todo eso que no me ayuda, todo eso que es contrario a una virtud, es un mal hábito y se llama vicio. Algo que me va a hacer daño y algo que me va a alejar del amor de Dios. Y lo voy a decir como es, por mi propia decisión. Pero bueno, queridos hermanos, vamos a hablar un poquito más de estas virtudes cuando regresemos después de un breve corte. 608-3652, llámenos para hacer sus comentarios. Con todo gusto, son bienvenidos. En un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos en el último segmento, queridos hermanos, de este su programa La Dignidad del Hombre, solamente en este miércoles, en esta ocasión, en este horario, porque el señor arzobispo no ha podido estar en su programa, atendiendo algunos asuntos en la Ciudad de México, por eso estamos ahorita aquí, nada más en esta ocasión. Queridos hermanos, antes de continuar con el programa, tengo que hacerlo, es lo que hacemos, es lo que vivimos. Quiero invitarlos a que apoyen Koinonia Radio. Hay muchas maneras de apoyar la estación Koinonia Radio, como escucharon en el corte, una radio con valores, una radio con cosas muy buenas, programación de calidad, excelente, muchísimos sacerdotes, muchísimos movimientos, dando lo mejor de sí mismos para compartir con todos ustedes a través de la radio, del internet. Pero todo tiene un costo, todo tiene un precio que tenemos que estar pagando puntualmente cada mes y que desgraciadamente venimos arrastrando con ese pago, con ese problemita o problemota, ¿verdad? Tenemos una campaña de donación a Koinonia Radio, una campaña guadalupana. Estamos ofreciendo unos bonos de $20 o 320 pesos y si usted adquiere uno de estos bonos, pues se va a hacer acreedor a que posiblemente gane unos premios que tenemos ahí para todos los que nos apoyen con los bonos. Primer premio pues es ni más ni menos que un Mini Cooper modelo 2012, el carro del Padre Jeff, estamos ahí ofreciéndolo para ustedes. Unos premios económicos también, $500, $300. Ojalá que pueda usted pensar en ayudarnos de esta manera, si usted gusta. Tenemos también las cuentas de Oxxo, Banamex, por ahí las vamos a estar pasando también al aire, donde usted, hay Oxxos en cualquier esquina, ya sabe, pues ojalá que sean de bendición para nosotros y no solamente para los que los trabajan. Si usted quiere ir ahí a un Oxxo, puede hacer su depósito. Si gusta, puede llamarnos, con todo gusto vamos a su casa. Tenemos los productos, también tenemos infinidad de cosas. Hacemos circo, maroma y teatro, siempre lo digo, para estar en el aire
y no ha sido suficiente, desgraciadamente. Por eso tuvimos la campaña del Radiotón y todo esto que ha pasado. Pues ojalá que usted lo tome en cuenta. Si puede, apoye en la radio. A veces nos cuesta trabajo levantar el teléfono, hablar, nos da pena. No somos ese tipo de personas, no acostumbramos. Pero bueno, siempre es bueno hacerlo por una vez. Va a ver que va a sentir una realización en su vida. Ojalá que nos puedan apoyar. ¿Para qué? Para seguir al aire, para continuar evangelizando a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Y que no sea solamente una música sin sentido, una música sin valores, sino que podamos hacer también que este mensaje llegue a muchas personas. Tú lo puedes hacer posible, es una manera de evangelizar. Apoya Koinonia Radio. ¿Quieres saber cómo? ¿Tienes dudas? Márcanos 608-3652 y ahí Adolfo, que está en los controles, te va a decir cómo. Hablábamos de las virtudes y decíamos antes de ir a corte que todo lo contrario a una virtud son malos hábitos que se llaman vicios. Virtudes cardinales hablábamos ahorita también, ¿verdad? La prudencia, les decía que sería muy bueno tenerla, al menos en mi caso, hacerla crecer. Y hay que reconocerlo. Prudencia es la capacidad de conocer en cada circunstancia lo que se debe hacer o evitar para conseguir un fin bueno. Y tiene mucho que ver también con la boca, queridos hermanos, con lo que hablamos, con lo que decimos. Tiene que ser siempre entonces un fin bueno. Y elegir medios apropiados para realizarlo, ¿verdad? El hombre prudente decide y ordena según este juicio. Es la virtud por excelencia, la prudencia, una virtud muy importante. Y para ejercer la prudencia hay 8 partes integrales que son muy importantes, 8 partes integrales que están relacionadas con esta virtud de la prudencia. 5 pertenecen a lo intelectual, al pensamiento, y 3 a la práctica. La memoria, por ejemplo, ya les hablaba hace rato de eso. En el hombre prudente, la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Qué sería? ¿Cómo sería que me ayude a mí a crecer en la virtud de la prudencia? La memoria es recordar los éxitos, pero también los fracasos del pasado, y que me ayude esto a orientar lo que debo de hacer. La experiencia que voy a tener es a través de la memoria. Y dicen que la experiencia es madre de la ciencia, por si usted no lo sabía o no lo había escuchado. Inteligencia también. La inteligencia me va a ayudar a conocer el presente y nos va a ayudar también a discernir sobre lo bueno, lo malo, lo que conviene y lo que no conviene. La inteligencia de decidir. También la docilidad. Docilidad, ser dócil, saber pedir y aceptar consejo de personas que saben más. Siempre hay alguien que sabe más, siempre hay alguien a quien podemos decirle, pedirle una opinión, una ayuda. Hay que ser dóciles a eso. Mis queridos hermanos, nadie puede saber todas las respuestas. La sagacidad es una disposición para resolver los casos urgentes cuando no hay tiempo de pedir consejo. Es aventarse, sí, pero siempre en el nombre del Señor, ¿verdad? Para tratar, como dice aquí, de resolver algún aspecto urgente. La razón, cuando después de una meditación madura se resuelven casos por sí mismos, estar razonando, obviamente estar razonando es estar pidiendo la asistencia del Espíritu Santo en la oración para saber qué es lo que tengo que hacer para determinado problema. De ahí se madura y se resuelve con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo. Algo que no se nos debe de olvidar también es la providencia. Por parte principal de la prudencia, igual es la providencia. Es fijarse en el fin que se pretende. Para actuar con prudencia hay que ordenar también los medios. Para actuar con prudencia hay que ordenar también la providencia. También es revisar, ¿verdad?, en consideración las circunstancias para juzgar según ellas, si es conveniente o no decir o hacer algo. A veces no es conveniente, a veces es mejor callarnos, a veces no hay que siempre estar planteando mis opiniones, mis ideas. A veces también tengo que callar, tengo que escuchar, tengo que aprender, tengo que renunciar también al propio orgullo, al propio ego que me hace que siempre yo esté hablando, que siempre esté opinando, que siempre tenga que decir algo. Hay ocasiones en que lo que se pretende es bueno y conveniente, pero debido a las circunstancias puede resultar negativo. Por eso hay que estar bien atentos. Por ejemplo, corregir a alguien cuando hay personas presentes. Tranquilízate, si alguien se equivoca, calmado, prudentemente, tranquilo, ¿verdad? Después arréglalo con él, dile: esto que dijiste no está bien, porque si uno
quiere corregir porque el otro se equivocó, pues uno lo va a plantearse como que uno quiere quedar bien, como que uno sabe más y como que el otro no sabe o algo. Puedes humillar a la persona, esto te puede llevar a tener otro problema. Por eso hay que tener mucho cuidado. La cautela, la precaución ante los impedimentos externos que pueden ser obstáculos para conseguir lo que se pretende. Por ejemplo, tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy precavidos en evitar la influencia de malas personas, de malas compañías. Yo lo puedo evitar, estoy previniendo algo, estoy siendo cauto, ¿verdad? Y si no soy cauto, soy incauto, y eso me puede llevar a equivocarme con lo que haga, a veces por no saber decir o por no saber decidir. Habrá momentos en que se podría prescindir de alguna de estas cosas, pero si lo que se pretende es importante, se deben de tomar en cuenta todas ellas. ¿Cuántas imprudencias, queridos hermanos, se cometen por no tomar el trabajo de pensar en todo esto? La prudencia por eso se ejerce no solamente en lo personal, y por eso yo lo recalco, es muy importante, sino que también tiene una parte social. La prudencia tiene una parte social que se dirige al bien común y abarca también el gobierno, la familia, la política, todos esos aspectos, ¿verdad? Y pues bueno, tenemos que decirlo, hay pecados contra la prudencia, así lo vamos a plantear. Por ejemplo, el primero sería no buscar a Dios como un valor supremo. Dios es lo más valioso que yo debo tener. La imprudencia, que se divide en tres. La precipitación, que es actuar así inconsideradamente, precipitadamente, guiado por la pasión, guiado por el capricho, ¿verdad? Me dejo llevar, me precipito. La inconsideración, no considero o desprecio a las personas o las cosas necesarias, no lo considero, porque yo que estoy considerando nada más lo mío. Y la inconstancia, que es abandonar los propósitos por motivos sin importancia. Esto va en contra de la prudencia, estas tres cosas: la precipitación, la inconsideración y la inconstancia. Esto no nos ayuda a crecer, y la imprudencia, queridos hermanos, nos puede llevar a aceptar una circunstancia que nos aleja de Dios, o a buscar a Dios en un medio que no conduce a Él. Y por eso mucha gente le busca por todas partes, y a veces le busca por lugares donde no está Dios, ¿verdad? Aún en problemas y aún con una finalidad buena de resolver alguna situación. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Pues hasta aquí la vamos a dejar. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Los invitamos a que sigan escuchando y promoviendo Koinonia Radio, Radio con Valores, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. La próxima semana ya estará con nosotros el señor arzobispo, primeramente Dios, para que usted le haga sus preguntas acostumbradas. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hasta luego. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana. La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos, qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en la 800 de la AM, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. En esta noche tendremos un programa especial, debido a que el señor arzobispo no podrá atender, como es costumbre, cada miércoles su programa del Buen Pastor. Él se encuentra ahora en la Ciudad de México en una asamblea del CEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces él ha tenido que estar allá, una asamblea que es la número 100, por cierto, una asamblea muy importante que le requería su presencia. Estarán todos los obispos de la Ciudad de México, los obispos eméritos también, tomando algunas decisiones muy importantes. Oremos entonces por nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz,
quien solamente por esta ocasión no nos acompañará. Respeta la libertad de decisión, libre albedrío, o llámele usted como quiera. Respeta que nosotros seamos libres y que nosotros decidamos lo que queremos. No nos impone, no nos amenaza, no nos castiga. Somos nosotros mismos los que a través de nuestras decisiones vamos a tener unas consecuencias, buenas o malas. Yo siempre lo digo. Entonces, así es. Alcanzar la santidad, entonces, implica una respuesta de nosotros, ya que Dios nos regala la libertad, nos otorga la libertad de decisión, de vida. Nosotros vamos a alcanzar la santidad con la respuesta que nosotros demos. La santidad, ¿qué es? Es la identificación con Cristo en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios, mediante el ejercicio precisamente de lo que vamos a hablar esta noche, mediante el ejercicio de las virtudes. Ahí va la cadenita, ¿verdad? Ejerciendo las virtudes, yo me voy a identificar con Cristo, que fue en todo igual al hombre, menos en el pecado. Entonces, Cristo era un hombre de carne y hueso, un hombre virtuoso, y yo estoy llamado a ser como Cristo. Por eso me llamo cristiano. Por eso tenemos ese próximo miércoles se retoma otra vez la programación. Guarde sus preguntas o vaya pensando qué preguntas va a hacer para el programa del Buen Pastor la siguiente semana. En esta noche los acompañaré un servidor, Javier Moriel, miembro de Comunidad Koinonia, parte también del equipo de Koinonia Radio. Sea pues bienvenido a este programa que le titulamos La Dignidad del Hombre. Y de verdad es un gozo, es un placer estar aquí para poder compartir micrófonos, compartir con ustedes, yo de este lado del micrófono, usted del otro lado de su radio o de su monitor, de su computadora. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? Pues mire, le anticipo que vamos a hablar de las virtudes. Mucho se ha hablado tal vez del tema de las virtudes, lo vamos a ver desde el aspecto católico, por supuesto, cristiano. Y estaba pensando yo, cuando preparaba el tema de hoy, que mucho hablamos a veces del pecado, ¿verdad? Hablamos mucho de esas carencias que tenemos, esas limitaciones en nuestra vida cristiana, pero también es bueno hablar de las virtudes. Entonces vamos a hacer una mezcla, vamos a hablar de lo que nos puede acercar más a tener una experiencia de vida cristiana saludable, una experiencia de vida cristiana sana, una experiencia de vida cristiana al estilo de Jesús, y esto es conociendo un poco más las virtudes. Vamos a ver qué son las virtudes, cuántos tipos de virtudes hay, pero sobre todo vamos a ver las virtudes como camino para vivir cerca de Dios y cumplir con nuestra misión aquí en la tierra, ya que cada uno de nosotros tenemos ese compromiso, ¿verdad? Esa misión de evangelizar, ya nos lo dice Jesús en Mateo 28, en Marcos 16, 15, y también es una invitación a todos los que somos bautizados, pues a hacer testimonio, a hacer luz de la vida cristiana, a demostrarle al mundo con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, que hemos conocido a Dios, y quien le ha conocido, dice la palabra, no puede callar. Entonces, vamos a hablar de las virtudes. Vamos a partir de la creación. El hombre fue creado por Dios. El hombre fue creado por Dios. ¿Para qué? Para vivir eternamente en amistad con Él. Para que nosotros vivamos una eterna amistad con Dios. Para eso fuimos creados. Se ha distorsionado, hemos ido por otros caminos, pero la realidad es que fuimos creados para vivir en amistad con el Señor. Por lo tanto, y decíamos a vivir eternamente en amistad, por lo tanto estamos destinados, estamos llamados, estamos invitados a vivir bien para ganar la vida eterna. Y debemos de vivir cara a cara con esta vida y también con la que viene, con la eterna. Debemos entender que para alcanzar esa vida eterna, esa vida a la cual estamos llamados, a la cual estamos invitados, necesitamos la gracia que el mismo Dios nos otorga. Es muy interesante, les voy a poner un ejemplo. Esta semana pasada hablaba yo de el matrimonio a un grupo de jóvenes y veíamos que el matrimonio es un sacramento, que el matrimonio necesitamos cultivar y vivir, pero que viviendo el matrimonio la pareja se va a encontrar con dificultades, con adversidades. Estoy poniendo este ejemplo para entender un poquito lo que les hablo de la virtud.
Entonces el matrimonio se va a encontrar con todas estas situaciones difíciles, problemas y todo, pero la gracia misma del sacramento es la que ayuda a los que están casados a vivir esa realidad de lo que han adquirido el sacramento del matrimonio. La misma gracia del sacramento los ayuda a salir adelante. Entonces, de la misma manera, nosotros para caminar, para avanzar hacia la vida eterna, necesitamos pues esta gracia que el propio Dios nos otorga, porque es Dios mismo, es el que nos da o nos regala la santidad que anhelamos. Pero como Dios, que es un caballero, mucho lo hemos escuchado tal vez, Dios no nos obliga a nada, Dios nos da una libertad y Dios respeta esa libertad.